lo que me bueno, ya le contesté lo que me han preguntado. Otro punto que tenemos acá es lo que vendría a ser las transformaciones de la materia. Acá las transformaciones de la materia, las transformaciones pueden ser físicas o químicas, también se llaman cambios físicos o cambios químicos, y sería medio parecido con lo que vendría a ser la parte de las propiedades. Se entiende fácil porque lo físico y lo químico se va a referir a lo mismo, ¿verdad? Entonces, el cambio físico es aquel cambio que sufre la materia, pero sin alterar su composición. Bien, por ejemplo, el ejemplo del agua. Si yo tengo lo que vendría a ser agua en estado líquido, yo ahora decido congelarlo, pongo para hacer hielo. ¿Qué pasa? Sigue siendo agua, pero ahora está en estado sólido. Y si yo después saco el hielo y lo dejo ahí un rato, vuelve al estado líquido, ¿verdad? Y sigue siendo agua. O sea, los cambios físicos son esos, en los cuales puede cambiar la apariencia, puede cambiar el estado de agregación, pero no cambia su identidad química. Eso es un cambio de tipo físico. Entonces yo, para saber si es físico o químico, me pregunto, si la sustancia que yo tengo al final de la experiencia es la misma que yo tenía antes de la misma, entonces el cambio es de tipo físico. Y los cambios físicos suelen ser de tipo reversibles, o sea, se pueden ir en ambos sentidos, como recién decíamos el caso de lo que vendría a ser del agua, de líquido a sólido y luego de sólido a líquido. ¿Bien? Entonces, cambio físico. No cambia la composición química de la materia, solo varía la apariencia, la misma sustancia antes y después del cambio, y pueden ser reversibles. Ejemplos, los cambios de estado del agua, los cambios de tamaño, por ejemplo, que algo se fragmente. Yo tengo, por ejemplo, un papel y decido cortarlo. Sí, ahora tengo dos papelitos, pero sigue siendo papel, o sea, no cambió la composición de la materia. Bien. Cambios en la posición, por ejemplo, que aumenta o disminuye la velocidad de un objeto, cambios en la forma, cambios en la temperatura y incluso disolver azúcar en agua es un cambio físico. Acá tengo, por ejemplo, un gráfico que justamente representa el ejemplo que les vengo dando. Agua en estado líquido, la congelo, pero sigue siendo agua. Acá tengo una botella que ahora la rompo, sí, está rota acá, pero sigue siendo vidrio, no cambió la composición. Entonces, si no cambia la composición, el cambio es físico. El principal ejemplo de cambio físico es los cambios de estado. Los cambios de estado responden a cambios, sobre todo, vieron que yo les decía hace un rato, a cambios en la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Entonces, las moléculas comienzan justamente a tener movimiento. Entonces, por aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura acá va desde la izquierda hacia la derecha. O sea que el pasaje de sólido a líquido y de líquido a gas es por aumento de la temperatura. Y al contrario, por disminución de la temperatura, va de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que me tengo que acordar yo acá? ¿Cómo se llaman los cambios de estado, verdad? Por ejemplo, acá, de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a sólido, solidificación. Acá de líquido a gaseoso, vaporización, y de gas a líquido, condensación o licuación o licuefacción. Ya les voy a explicar la diferencia. Luego, de sólido a lo que vendría a ser de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación progresiva o simplemente sublimación, y de gas a sólido, sublimación regresiva o inversa. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de lo que yo puse acá? Bueno, vaporización. La vaporización puede ser dos tipos, evaporación o ebullición. O sea, el concepto general, cuando las moléculas pasan de estado líquido a gaseoso, se llama vaporización. Vieron que yo les decía hace un rato, por ejemplo, que el agua tiene una temperatura de ebullición que es de 100 grados centígrados. Entonces, ven acá dice la palabra ebullición. Supongamos que yo tengo este sistema líquido y yo lo someto a un cambio de temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? El cambio de temperatura va a afectar primero a las moléculas de superficie. Bien, si, por ejemplo, en el caso del agua, si no alcanza los 100 grados centígrados, se dice que es evaporación. Y si alcanza los 100 grados centígrados, es ebullición. Acuérdense en eso. Bien, entonces, vaporización es el concepto general. Pasa de líquido a gas. Si no alcanza la temperatura de ebullición, será evaporación. Y si la alcanza, se va a llamar ebullición. Y después acá, de gas a líquido, se puede llamar condensación y licuación. ¿Por qué? La condensación tiene que ver con justamente la disminución de la temperatura, produce que pase de gas a líquido. ¿Y por qué dice licuación? Porque acuérdense que yo les dije a ustedes
que si hay alguien que es sensible a los cambios en la presión, ¿quién es? Es el gas. Entonces, justamente el gas, por cambios en la presión, puede pasar a estado líquido. Esa es la diferencia. Bien, ya tenemos ahí. Entonces, ¿qué tienen que saber? Los cambios de estado son cambios físicos, la materia solamente cambia su apariencia, ¿verdad? Eso nada más, y los nombres, eso tienen que saber sí o sí. Y después el cambio químico es un cambio que suele ser justamente irreversible porque la materia sufre una transformación que hace que ella tenga una composición distinta a la que tenía al inicio. ¿Cómo se manifiesta el cambio químico? Por ejemplo, con un cambio en el color, en el olor, en el sabor. Un ejemplo típico de cambio químico sería, por ejemplo, una fruta. Ustedes comen una fruta, no la comen toda, comen la mitad nada más y la dejan ahí en la mesa. Se la olvidan. Cuando ustedes vuelven, ya no tiene la misma apariencia que tenía al inicio, sino que pasa. Ahora tiene lo que vendría a ser otro color y también si yo, a veces depende del tiempo que yo la haya dejado, puede tener otro olor y si yo la pruebo tiene otro sabor. Entonces, eso es un cambio químico. Y es irreversible porque yo haga lo que haga, por ejemplo, he dejado una manzana, no la puedo volver a su estado original, al menos que la corte a la manzana, pero eso no sería lo correcto, porque tiene que ser que la parte afectada, si la parte afectada puede volver a su estado original, eso sería el cambio físico, pero acá no puede, entonces es un cambio de tipo químico, ¿bien? Ese cambio químico, entonces se transforma en otra químicamente distinta, son irreversibles, no regresan a su estado original. Ejemplos, fotosíntesis, ¿verdad? Que es justamente lo que hacen las plantas para fabricar su alimento. Respiración celular, que se da justamente en las mitocondrias, con la finalidad de obtener energía por parte de la célula. Oxidación de los metales y fruta, que es la que les acabo de decir. Por ejemplo, oxidación de los metales, ustedes dejan mucho tiempo, por ejemplo, clavos, ¿verdad? Vallas de hierro, van a ver que se va a terminar oxidando. La combustión, que la materia arda, por ejemplo, que yo tengo un papel y decido encenderlo, obviamente se va a consumir. La fermentación, que es un proceso que se utiliza, por ejemplo, para pasteurizar leche y fabricar, por ejemplo, yogures y quesos y demás. La descomposición de la materia en sí y la digestión. Bien, o sea, la digestión, realizada justamente por el aparato digestivo, es un cambio químico. O sea, el alimento que nosotros ingerimos, desde el momento que lo ingerimos, que se transforma en el bolo alimenticio, luego pasa, bueno, tiene que pasar, llega al intestino delgado, totalmente digerido, o sea, en su forma de presentación más sencilla, por ejemplo, la proteína llega como aminoácido y no se parece en nada a lo que yo he consumido, y luego lo que no sirve lo elimino como en la proceso de defecación. ¿Qué es lo que pasa? Es un proceso de tipo irreversible, ¿verdad? No puede volver atrás. Y la composición de eso que se absorbió, que se eliminó, no tiene nada que ver con lo que yo ingerí. Entonces es un cambio químico. ¿Se acuerdan? En el cambio físico no altera lo que vendría a ser la composición, no altera la identidad química. En cambio, el cambio químico sí. Y esa es la pregunta que ustedes se van a hacer cuando un cambio físico y cuándo es lo que vendría a ser un cambio químico. Bien, eso sería en este caso. Bien, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos todo listo. Bueno, por ahora, bueno, acá tenemos un ejemplo, ven, combustión, oxidación, fermentación. Bien, ahí la vamos a terminar por hoy, que es una clase como para que quede toda la parte de conceptos. Y bueno, espero que hayan entendido, que les haya servido y que luego me comenten si les gustó, si no les gustó, si han entendido, si no han entendido, para que yo más o menos sepa. Y ahora me voy a dar otra clase.